Hola, continuamos con nuestros vídeos de resolución de problemas de selectividad de la asignatura de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, en concreto con problemas de electrostática. El vídeo de hoy se corresponde con la clase del día 16 de diciembre de 2020. Vamos a resolver 4 problemas que, aunque conectan con temas o aspectos que son muy comunes en electrostática, en problemas de electrostática, tienen detalles que los hacen problemas muy interesantes y que conviene estudiar o trabajar con mucho detalle. El primer problema nos dice, tenemos dos cargas puntuales que están situadas respectivamente en los puntos A y B de una recta horizontal separados 20 centímetros. Razone cómo varía el campo electrostático entre los puntos A y B y representar gráficamente dicha variación en función de la distancia al punto A. ¿Existe algún punto de la recta que contiene a las cargas en el que el campo sea cero? En caso de afirmativo, calcule su posición. Bien, vamos a hacer primero un pequeño esquema. En este esquema voy a situar las cargas con color rojo. Aquí una carga y aquí otra carga. Q1 y Q2. Sabemos que Q1 es 3 por 10 elevado a menos 6 coulombios y que Q2 es 12 por 10 elevado a menos 6 coulombios. La distancia entre las dos cargas es 20 centímetros o lo que es lo mismo 0,2 metros. Y claro, nos piden estudiar, este es el punto A y este es el punto B, nos piden estudiar cómo varía el campo electrostático entre esos puntos. Nosotros sabemos que el campo electrostático viene dado por la siguiente expresión. Es un campo radial que depende de la distancia al cuadrado, ¿no? Y de la carga fuente. Como estamos hablando de un campo creado por dos cargas puntuales, entonces el campo total es la suma de E1 más E2. Y en principio nosotros tendríamos que colocarlos con una componente vectorial radial, lo que sería K1 partido R al cuadrado 1R más K2 partido R2 al cuadrado R. Lo que ocurre es que, como nos piden estudiar esa variación en la línea recta, ¿no? que une las dos cargas, y expresar esa variación, representarla gráficamente en función de la distancia al punto A, podemos reducir bastante el problema y no tener que recurrir a los vectores radiales y centrarnos únicamente en el vector I de la componente horizontal. Para ello, fijaos que si nosotros seleccionamos un punto cualquiera del espacio, supongamos del espacio entre las cargas Q1 y Q2, entonces podemos suponer, como tenemos que expresar el campo eléctrico en función de la distancia al punto A, que la distancia de A a ese punto genérico va a ser X metros, y entonces la distancia desde ese punto genérico a B va a ser 0,2 menos X metros. ¿De acuerdo? En ese punto genérico, los campos
tanto E1 como E2 van a interactuar. Suponemos carga testigo positiva situada en ese punto verde genérico. Como las dos cargas son positivas, el campo va a ser repulsivo. Entonces, entendemos que por A, aquí va a estar E1, y aquí va a estar E2, ¿de acuerdo? Tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. Por lo tanto, ya nos hace pensar que es posible que exista un punto entre A y B, entre las dos cargas, donde el campo se anule. Porque para que el campo se anule, el campo se anula si y solamente si E1 es igual a menos E2. Es decir, que tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero sentidos opuestos, ¿no? Y eso vamos a intentar demostrarlo aquí. Bien, ya podemos decir que hemos hecho un desglose bastante bueno de toda la información. Y tenemos que escribir la expresión del campo total en vez de en función de R, del vector radial R, en función del vector I, de la componente horizontal. Entonces podemos decir que E total va a ser igual a K Q1 partido por R1 al cuadrado I menos K Q2 partido R2 al cuadrado I. Esto está claro porque E2 va siempre en la dirección negativa, E1 en la dirección positiva. Este campo, podemos llamar a esto como una primera interpretación o una primera descripción particular de nuestra situación. Pero es que podemos expresar el campo de una forma aún más concreta si introducimos estos elementos que hemos puesto aquí para referirlos a la distancia con respecto al punto A. Porque coja el punto genérico que yo quiera verde, va a estar siempre a una distancia x de A y a una distancia 0,2 menos x de B. Entonces, tanto si pienso en A, en la distancia A, como si pienso en la distancia B, me sale como dependiente de una variable, que es x, que me mide la distancia A. Por lo tanto, si yo escribo, a esto le podemos llamar con la... Bueno, no le vamos a poner ningún nombre. Ahora vamos a poner el campo total expresando la variación en función de la distancia al punto A. Esto va a ser x al cuadrado y menos k q sub 2 partido 0,2 menos x todo al cuadrado y. Y eso sí, Newton partido Coulombio, que no lo estoy escribiendo. ¿Vale? Bien, así ya va tomando forma nuestro campo para poder explicar cómo varía y expresar hacer la representación gráfica. Pero es que viene ahora una nueva, podemos concretar aún más y porque nos podemos dar cuenta de que las cargas Q1 y Q2 en realidad una es el múltiplo de la otra. Q2 es 4 veces Q1. Se ve claramente que si tú multiplicas 4 por 3 por 10 elevado a menos 6, te sale 12 por 10 elevado a menos 6. Entonces, E total se puede escribir como K Q1, saco factor común, 1 partido por x al cuadrado menos 4 partido 0,2. Vamos a hacer esta fracción un poco más grande. 4 partido 0,2 menos x todo al cuadrado, cierro paréntesis, y Newton partido Coulombio. Esta expresión ya sí encierra
toda la información de forma compacta de nuestro campo eléctrico entre A y B, entre Q1 y Q2, en el eje horizontal, ¿vale? Y todo está puesto en función de el punto A, ¿vale? Como veis, hemos ido haciendo paso a paso esa expresión y ahora tenemos que, de esta forma ya estamos expresando cómo varía. Ahora podemos analizar un poco mejor esta función campo para ver cómo varía. Voy a escribirla un poco más grande. Para que podamos comentarla y que se vea mejor. Bien, fijaos que tenemos una diferencia multiplicada por una constante. Esta diferencia, para ciertos valores de x, podemos conseguir que sea 0 y entonces el campo total se anule. Es decir, que se cumpla que 1 sea igual a menos E2, vectorialmente hablando, o que los módulos sean iguales, porque ya sabemos que la dirección y el sentido se vienen en la misma y que el sentido es opuesto. Bien, si analizamos como si estuviéramos en matemáticas esta función, porque hay que hacer como una especie de representación gráfica, vemos que es una suma de cocientes con polinomios en el denominador, que si los desarrollamos, pues se pueden convertir en un cociente de polinomio, una suma de cocientes de polinomio. Bien, aquí es interesante, mejor dicho, un cociente de polinomio, porque al desarrollar aquí eliminaríamos la diferencia de fracciones y quedaría todo como un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Lo que pasa es que no conviene hacer eso para analizar el campo, porque partimos de la base que sabemos que el campo eléctrico, al ser repulsivo, conforme el punto genérico se aproxime a una de las cargas, el campo tiene que diverger. Es decir, tiene que hacerse muy intenso. Está obligado a ser muy intenso, porque al ser repulsivo, conforme el punto se aproxime a Q, el campo se hace infinito, ¿vale? Diverge. Si nosotros analizamos el límite cuando x tiende a 0, que sería acercarse al punto A, vemos que este sumando de aquí diverge por completo. Se va a más infinito, lo cual tiene sentido por lo que hemos dicho. Tanto en A como en B están Q1 y Q2. Luego el límite, cuando x tiende a 0 del campo eléctrico total, sale más infinito. Sin embargo, si hacemos el límite cuando x tiende a Q2, que sería lo mismo que decir que x tiende a 0,2, vemos que aquí está la otra raíz de este polinomio, una raíz doble, y entonces se anula y es esto lo que diverge, la parte del polinomio que diverge. Entonces el límite cuando x tiende a 0,2 ahora tiende a menos infinito. Y vemos que tiende a menos infinito por este signo menos de aquí. En concreto, como campo eléctrico repulsivo, nosotros lo hemos definido que nos va a salir un campo eléctrico que tiende a más infinito. Lo que pasa es que al ser una suma de campos eléctricos de dos cargas puntuales, la expresión, al tener un sentido negativo vectorialmente hablando, cuando uno hace el límite aquí sale menos infinito, ¿vale? Es algo matemático por la expresión, ¿vale? Por lo tanto, tal y como esperábamos físicamente, si nos acercamos a las cargas, E diverge. Y ahora ocurre que puede haber un punto de corte, esta función campo, un punto de corte con el eje horizontal entre A y B. Es posible que lo haya, es más, lo va a haber. Y es cuestión
de que analicemos ese punto. Y además lo vamos a ver de dos formas distintas. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar. Vamos a añadir una hoja nueva. Se anula entre A y B. Esto es lo que vamos a intentar resolver, que además es la pregunta B de este ejercicio. Ya hemos dicho que si se anula se tiene que cumplir esta condición. Que E1 y E2 están en la misma dirección y que tienen sentidos opuestos ya lo sabemos por el esquema, por el dibujo. Entonces nos basta comprobar que E1 es igual a E2. Entonces tendríamos que Q1 partido R1 al cuadrado tiene que ser igual a Q2 partido R2 al cuadrado. Lo que pasa que yo ahora voy a escribirlo ya tal y como nosotros hemos ido concretando nuestros campos. De tal forma que voy a poner Q1 partido por X al cuadrado igual a K4Q1, porque hemos dicho antes que Q2 es 4 veces Q1. Y aquí habíamos dicho 0,2 menos X todo al cuadrado. ¿Cierto? Si ahora simplificamos, K se va con la K, la Q1 se va con Q1, y esto sale que 0,2 menos X todo al cuadrado tiene que ser igual a 4X al cuadrado. Y nos sale una ecuación de segundo grado a resolver, ¿vale? Esto sería, digamos, nuestra primera forma o la forma 1 de resolver. Pero es que podemos plantear una segunda forma y vamos a llegar a la misma ecuación desde una perspectiva matemática, porque aquí hemos aplicado una interpretación física del fenómeno. Matemáticamente podemos coger esta función, que al tener solo una componente, pues cogemos lo que sería el módulo. Si E total es Q1, 1 partido X cuadrado menos 4 partido 0,2 menos X todo al cuadrado, y Newton partido Coulombio, yo voy a coger el módulo, que en este caso, como solo tiene una componente, pues es la componente misma. Y ahora me pregunto lo siguiente: ¿cómo puedo saber yo matemáticamente si esta función que yo la he llamado E total, pero que la podríamos llamar f de x, sabiendo que k y q1 son constantes, ¿cómo puedo saber yo si esta función vale 0? Perdón, vale 0. Bueno, sí, vale 0. Tiene cortes con los ejes. Pues básicamente desarrollo esta función y la tengo que igualar a 0. Y esta sería una interpretación matemática. Entonces me queda lo siguiente: KQ1 por 1 partido x cuadrado menos 4 partido 0,2 menos x al cuadrado tiene que ser igual a 0. Si un producto de factores es igual a 0, o KQ1 es igual a 0, o esto es igual a 0. Como K y Q1 son números positivos, esto de aquí tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, sí, solamente sí, 1 partido x al cuadrado menos 4 partido
0,2 menos x todo al cuadrado va a ser igual a 0. Ahora desarrollo un poco aquí y veo que este cociente se me queda como 0,2 menos x todo al cuadrado menos 4x cuadrado igual a 0. De nuevo, tenemos un cociente igual a 0. El denominador jamás puede valer 0. Entonces esto sí, solamente sí, 0,2 menos x igual, menos 4x cuadrado es igual a 0. Si llevo el 4x cuadrado al otro miembro, llego exactamente a la misma ecuación a resolver. Una ecuación de segundo grado que hay que resolver. Por lo tanto, vemos que cuando estamos buscando que el campo se anule en un punto del espacio, en el fondo estamos buscando el corte con el eje X, ¿vale? O lo que viene a ser el y igual a 0 en una función. Pues bien, esta ecuación de segundo grado, si nosotros la desarrollamos, tanto, ya da igual el camino que cojamos, porque partimos ya del mismo punto, pues esto se nos queda como una ecuación 3x cuadrado más 0,4x menos 0,04 igual a 0, ¿vale? Y esta ecuación tiene como soluciones, si lo resolvemos, o x es igual a 0,06 metros o x es igual a menos 0,2 metros. ¿De acuerdo? Las soluciones de esta ecuación de segundo grado. Fijaos que de las dos soluciones yo me voy a quedar con esta. ¿Por qué? Porque físicamente, matemáticamente, la función e se anula en 2 puntos. ¿Vale? Tiene 2 raíces. Pero, físicamente, esta función me está representando el campo eléctrico de 2 puntos que solamente me interesan entre A y B, que es desde 0 a 0,2. Luego, el punto menos 0,2 a mí no me interesa para nada. Único con sentido físico. Luego se anula en 0,06. Si representamos nuestro campo, vamos a coger un así, x, y, o mejor dicho, e y x, vamos a representarlo sin vector, tendríamos nuestro campo, nuestra Q1 y nuestra Q2. Y nuestro punto de corte, pues si sabemos que entre Q1 y Q2 es 0,2, pues 0,06, pues más o menos por aquí, ¿vale? Este va a ser el punto 0,06. ¿Qué hace el campo eléctrico? Pues diverge, vale 0 en 0,06 y luego diverge a menos infinito cuando se acerca a Q2. Digamos que tenemos una asíntota vertical en Q2, una asíntota vertical en Q1, ¿vale?
más infinito, menos infinito. ¿Y dónde se anula el campo? Que es la otra pregunta. Pues se anula a una distancia de 6 centímetros de A, que es justo lo que nosotros queríamos, porque nos hablaban de que teníamos que hacer el estudio con respecto a A. Pues bien, ya hemos terminado el ejercicio, un ejercicio que se resuelve sabiendo resolver una ecuación de segundo grado y sin embargo esconde mucha, digamos, mucha esencia de un análisis del campo y también de la matemática, ¿no? Que se esconde detrás del estudio de los campos. He preparado aquí con GeoGebra Online una representación de la función f de x, salvo por la constante k+1, aquí está, se puede ver. Entonces vemos que es una función que si la analizamos en todo R, pues tiende a 0 cuando va a más infinito y a menos infinito. Y si nos aproximamos a la zona que a nosotros nos interesa, que es la de entre 0 y 0,2, pues ahí vemos cómo diverge cuando va hacia 0 es más infinito y diverge hacia menos infinito cuando va hacia 0,2. Y en 0,6, más o menos 0,06, se anula. No es exactamente 0,06, ahí he truncado, he hecho una aproximación. Aquí tenemos los puntos representados entre 0 y 0,2 y ahí vemos cómo en el punto entre 0,06 y 0,07 hay una raíz por el teorema de Bolzano, porque en 0,06 toma valores positivos la función y en 0,07 toma valores negativos. Luego entre medias, que es 0,06 periodo, es donde se anula la función, el campo. ¿De acuerdo? He hecho esta representación para que quede más claro. Veamos que esta función además pues tiene luego un mínimo relativo cerca de 0 por la izquierda y tiene una asíntota en 0,2 y luego vuelve a diverger hacia 0. Bueno, pues después de este análisis último, más matemático que físico, pero para que veamos cómo hay una conexión muy, muy cercana entre las dos disciplinas, vamos a pasar a hacer otro problema. En este caso nos dicen, un electrón con una velocidad de 6 por 10 elevado a 6 metros por segundo penetra en un campo eléctrico uniforme y su velocidad se anula a una distancia de 20 centímetros desde su entrada en la región del campo. Razone cuáles son la dirección y el sentido del campo eléctrico y calcule su módulo. Bien, vamos a hacer un pequeño esquema. Vamos a suponer que esta es la región del espacio donde hay un campo eléctrico y este electrón penetra, vamos a suponer, va en esta dirección y sentido aquí está el punto A y aquí está el punto B, ¿de acuerdo? Va con esa dirección y sentido. VA es 6 por 10 elevado a 6 metros por segundo, lo que sería lo mismo la velocidad inicial del electrón, y la velocidad en B es igual a 0 metros por segundo, porque nos dicen que se detiene. Esa distancia AB va a ser igual a 20 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,2 metros. Pues bien, ¿cuáles van a ser la dirección y el sentido del campo eléctrico para que ese electrón se frene al entrar en la región donde hay un campo eléctrico? Hay que pensar que el electrón sufre el campo eléctrico al contrario que las cargas positivas, porque el electrón tiene una carga negativa. Pues bien, el campo eléctrico, si reflexionamos, ahora vamos a explicar por qué, tiene que tener esta dirección y sentido. ¿Por qué?
Porque el electrón, cuando está dentro del campo eléctrico, sufre una fuerza eléctrica en esta dirección y sentido. ¿Por qué la dibujo opuesta a E? Porque yo quiero que el electrón al entrar se frene, pierda velocidad. Si quiero que pierda velocidad, necesita una aceleración que vaya en la dirección y sentido contraria a la velocidad. Como la velocidad va hacia la derecha, la aceleración tiene que ir hacia la izquierda. ¿Quién provoca la aceleración? La fuerza, que siempre por la segunda ley de Newton va en la misma dirección y sentido que la aceleración. Por lo tanto, tiene que ir también la fuerza hacia la izquierda. Y como el campo, en el caso de las cargas negativas, digamos que va al contrario, que de las positivas, y nosotros debemos dibujar siempre el campo como si la carga testigo fuera positiva, pues la fuerza tengo que dibujarla de izquierda a derecha, aunque la fuerza que sufre el electrón es hacia la izquierda, ¿vale? Por lo tanto, con esto ya hemos razonado este esquema. Sería conveniente en selectividad hacer una breve descripción con palabras, no solo con el dibujo. Y ahora debemos calcular el módulo de ese campo eléctrico. Pues bien, ¿cómo lo vamos a hacer? La fuerza eléctrica es Q por E. En este caso, como la carga es negativa porque es un electrón, podemos escribir que la fuerza eléctrica es menos Q por E. Fijaos que con respecto al ejercicio anterior se va a entender muy bien. Este signo menos es de la carga del electrón. Pero es que si yo tengo dos vectores que son iguales salvo por un signo, quiere decir que son vectores que tienen igual dirección y sentidos opuestos. El módulo de FE y de E no es el mismo porque está ponderado el módulo del campo eléctrico por la carga, que en este caso es la carga del electrón, ¿vale? Pero la dirección de E y FE es la misma, como bien viene en el dibujo, sentido opuesto por el signo menos. Ahora, por la segunda ley de Newton, la fuerza es masa por aceleración. Y además, en este sentido, digo que, como hemos dicho antes, fuerza y aceleración van en la misma dirección y sentido. Como la fuerza es la fuerza eléctrica, porque no hay otra fuerza actuando, entonces M por A tiene que ser igual a menos Q por E. De nuevo se vuelve a cumplir que la aceleración debe tener igual dirección, pero sentido opuesto que E, como vemos en el esquema del dibujo. Si aplicamos módulo para sacar el módulo de E, tendremos que MA tiene que ser igual a QE. Ahora he quitado el signo menos. ¿Por qué? Porque tanto el módulo de A como el módulo de E son positivos. Y yo el signo menos lo que me otorga es el sentido, ¿no? El carácter físico del signo menos es el sentido del vector, hacia dónde se aplica. Bien, bastaría saber la aceleración, la masa y la carga para calcular el campo eléctrico. La masa y la carga las tengo aquí, en el enunciado del problema, pero la aceleración no la tengo. Para ello tengo que utilizar la información aquí de la velocidad. Es evidente que, dado que velocidad y aceleración están en la misma dirección y que la trayectoria es una línea recta, esto es un movimiento. El electrón describe un MRUA. Si queréis añadir, pues de frenada, ¿no? Porque la aceleración frena. De modo que yo ahora escribo las ecuaciones del MRUA. Que por un lado es que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo y que el espacio
el espacio inicial más velocidad inicial t menos t sub 0 más 1/2 de la aceleración por t menos t sub 0 al cuadrado. Bien, en este caso, como sabemos, primero tenemos que extraer de aquí el valor de A. Y esto sería un método, pasa que este es un método que, como desconocemos también el tiempo, pues nos va a llevar un rato resolverlo. ¿De acuerdo? Hay quizás un mecanismo más sencillo y es utilizando el trabajo. ¿Vale? Ahora después podemos ver ese mecanismo. Más sencillo, más que sencillo, más rápido. Porque de aquí podemos suponer que el espacio inicial va a ser 0 y que t sub 0 pues vale 0 también, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo y que el espacio final va a ser igual Nuestro problema aquí es que no tenemos ni A ni T y tenemos que despejar. Se puede hacer perfectamente, aunque es posible que utilizando otro mecanismo pues sea mucho más sencillo. De aquí se podría ya resolver. ¿Vale? Basta sustituir una incógnita A o T y resolver. Esto sería un método. Otra forma de hacerlo, que quizás sea más elegante, es suponer que es calcularlo a partir del trabajo. Fijaos, como el trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial, la variación de la energía potencial es igual a la carga por delta V y una relación más. Y delta V en el caso de un campo eléctrico uniforme es E por D, siendo D la distancia entre el punto inicial y final del recorrido de la trayectoria paralela al campo, que en este caso vemos que son paralelas, la trayectoria no es difícil saber el valor de D, que en este caso va a ser 0,2. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica por el campo va a ser igual a menos Q delta V, o lo que es lo mismo, QE por D. Y ahora nos podríamos preguntar, bueno, volvemos a tener una situación en la que E es una incógnita, pero además hemos introducido otra incógnita como es el trabajo. Pero no pasa nada, porque aquí podemos aplicar otra característica del campo eléctrico uniforme de este problema. Como la fuerza eléctrica es la única fuerza que actúa, el trabajo va a ser igual a la variación de energía cinética, como bien dice el teorema de las fuerzas vivas. Al ser la fuerza eléctrica la única, el trabajo total es la variación de la energía cinética, o lo que es lo mismo, el trabajo de la fuerza eléctrica. Entonces, el trabajo de la fuerza eléctrica, que es igual a la variación de la energía cinética, que es lo mismo que decir 1/2 de la masa del electrón multiplicado por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, va a ser igual a Q, la carga del electrón,
por E y por D. Como D es 0,2 metros, entonces, tachan, tachan, nos sale automáticamente y es más fácil de resolver que el mecanismo de la cinemática, que es igual de bueno, pero un momento. Es igual de bueno, pero no es mucho más lento. Pues bien, ya podemos sustituir un medio la masa del electrón, velocidad final al cuadrado menos v sub 0 al cuadrado, la velocidad final es 0, y tenemos un medio de la masa del electrón menos v sub 0 al cuadrado. Cuidado aquí con el signo menos. Voy a quitar la m y el menos para que no se confundan con los símbolos, con el signo más y el signo menos. Es Q por E y por D. Entonces, E va a ser igual a menos m v sub 0 al cuadrado partido por 2 por Q y por D. Y aquí viene una duda que nos puede surgir. No, hay aquí un signo menos cuando el campo eléctrico, el módulo tiene que salir siempre positivo. Pero no podemos olvidar que esta carga de aquí es negativa. Por lo tanto, al sustituir, nos va a dar un valor positivo. Cogemos los datos. Masa del electrón, 9,1 por 10 elevado a menos 31, por la velocidad inicial al cuadrado. Y dividido todo por 2, por menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 y por 0,2. Y sale un campo eléctrico de módulo 511,88 newton partido culombio. Y ahí lo tenemos resuelto. El uso, recurrir al teorema de las fuerzas vivas en el caso de un campo eléctrico uniforme para intentar resolver el problema en muchas ocasiones es muy útil. ¿De acuerdo? Y así no tenemos que recurrir al caso de la cinemática, que quizás es más rudimentario y más fácil de caer en la cuenta, pero nos cuesta más trabajo. Bien, vamos a pasar a otro problema. En este caso nos dice una partícula de masa m y carga menos 10 elevado a menos 6 coulombios se encuentra en reposo al estar sometida al campo gravitatorio terrestre y a un campo eléctrico uniforme de la misma dirección. Entramos en una nueva temática de problema en el que interactúan a la vez el campo gravitatorio y el campo eléctrico. Aquí es muy importante tener en cuenta una cosa. Para que una partícula sufra, por si acaso alguien no ha caído todavía en la cuenta, para que una partícula sufra tanto el campo gravitatorio como el campo eléctrico, necesita tener masa y estar cargada. ¿De acuerdo? Si una partícula tiene masa y no tiene carga, el campo eléctrico no le afecta. Y si una partícula está cargada pero no tiene masa, el campo gravitatorio no le afecta. ¿De acuerdo? Así que hay que tener cuidado porque nos pueden pillar en un detalle tan simple como ese y se nos va al traste el problema. En este caso la partícula es de masa m y tiene una carga menos 10 elevado a menos 6 coulombios, por lo tanto le afectan los dos campos. Por eso se encuentra en reposo. Es decir, si nosotros dibujamos un esquema, vamos a tener una partícula, que la vamos a hacer así en azul, y sufre un campo eléctrico hacia abajo
y un campo gravitatorio también hacia abajo. En principio podríamos pensar, bueno, ¿y cómo puede ser que la partícula se mantenga en reposo? Pues como la partícula es negativa, Q es menos 10 elevado a menos 6 coulombios, es decir, es menor que 0, entonces, ¿qué fuerzas va a sufrir la partícula? Pues bien, debido al campo gravitatorio, sabemos que va a sufrir una fuerza de este tipo. Pero es que debido al campo eléctrico, la fuerza que va a sufrir va a ser en sentido contrario a cómo va el campo, porque al igual que nos pasaba antes, al ser una carga negativa, va al contrario que las cargas positivas. ¿Vale? Si eso vamos a poner esto un poco mejor, aquí vamos a poner como una equivalencia. Esto sería el esquema de campos y aquí estaría el esquema de fuerzas. Son cosas equivalentes porque estamos hablando del mismo sistema, la misma situación. Y ahora, el primer apartado es realizar un esquema de las fuerzas que actúan sobre la partícula y calcule su masa. ¿Cómo vamos a calcular su masa? Pues muy fácilmente. Como hay un equilibrio, y sabemos que está en equilibrio porque nos dice que la partícula está en reposo, la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza eléctrica en módulo. Ya vemos que están en la misma dirección pero en sentido opuesto. ¿Cuál es la fuerza gravitatoria? La fuerza gravitatoria, en general, sabemos que es G, masa de la partícula, en este caso masa de la Tierra, porque nos dicen campo gravitatorio terrestre, partido por una distancia al cuadrado. Suponemos cerca de la superficie de la Tierra porque nos dan como dato G. Entonces supongo esto de aquí, y esto es igual a Q por E. Además ocurre que voy a coger el rojo, que esto de aquí es G igual a 10 metros partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Porque estamos cerca de la superficie de la Tierra. De modo que esta ecuación se nos queda mg igual a q por e. Como estamos hablando de módulo, ahora la carga no la podemos poner negativa. ¿Por qué? Porque fe módulo es igual a q por e, pero estamos hablando de módulo, por lo tanto la carga no puede tomar valores negativos. ¿De acuerdo? De tal modo que esta expresión de aquí yo despejo mi masa y me sale 10 elevado a menos 6 por 100 y dividido por 10, 1 por 10 elevado a menos 5 kilogramos. Muy bien, esta sería la masa. Ahora, apartado B. Analice el movimiento de la partícula si el campo eléctrico aumentara a 120 newton partido coulombio y determine su aceleración. Vale. ¿Qué va a pasar ahora? Que el campo eléctrico es distinto. Luego ahora vamos a tener un equilibrio. Se va a romper el equilibrio de fuerzas y vamos a estar en una situación igual que antes, pero ahora
la fuerza eléctrica gana a la fuerza gravitatoria. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que el sumatorio de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración, suponiendo sentido positivo hacia arriba, ¿no? Lo que sería un sistema de ejes XY, entendemos que FE menos FG va a ser igual a M por A. Así de sencillo. Entonces, como ya tenemos la masa, FE ahora va a ser Q por E, que vale 120, menos mg, que va a ser igual a M por A. Entonces, la aceleración es Q por E menos mg partido por M. Si sustituimos, tenemos el 10 elevado a menos 6 por 120 menos 10 por 1 exponente menos 5 y dividido por 1 exponente menos 5, pues sale una aceleración de 2 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Vale? Y sale positiva porque la dirección y sentido de la aceleración va a ser hacia arriba, es decir, hacia acá. Como hemos considerado hacia arriba positivo, pues la aceleración sale positiva. Mirad qué problema más sencillo y a la vez más bonito, porque nos permite estudiar una situación de equilibrio, una situación de desequilibrio de fuerzas, con fuerza gravitatoria y fuerza eléctrica, y ver cómo la ruptura del equilibrio provoca la aparición de una aceleración. Y el último problema que vamos a ver en este vídeo nos dice que una partícula de 5 por 10 elevado a menos 3 kilogramos y carga eléctrica Q menos 6 por 10 elevado a menos 6 coulombios se mueve con una velocidad de 0,2 metros por segundo en el sentido positivo del eje X y penetra en la región X mayor que 0 en la que existe un campo eléctrico uniforme de 500 newton partido coulombio, dirigido en el sentido positivo del eje Y. Describa, con ayuda de un esquema, la trayectoria seguida por la partícula y razone si aumenta o disminuye la energía potencial de la partícula en su desplazamiento. Calcule el trabajo realizado por el campo eléctrico en el desplazamiento de la partícula desde el punto 0 hasta la posición que ocupa 5 segundos más tarde. Bien, vamos a hacer un esquema como siempre. Nuestra partícula viene desde menos infinito y viaja, vamos a suponer que viaja en el eje X, entra a una región X mayor que 0 y en esa región hay un campo eléctrico que nos dice que va dirigido en el sentido positivo. Por lo tanto, tenemos que dibujarlo tal que así. ¿Vale? No hago más líneas para no emborronar más el dibujo. Y por lo tanto, va a sufrir nuestra partícula negativa una fuerza en el momento en que entra en el campo de este tipo. Negativa, o sea, quiero decir, opuesta al campo eléctrico, porque dibujamos el campo eléctrico como si fuera una carga positiva. Entonces, ¿qué trayectoria va a seguir? Pues bien, como estamos en un campo eléctrico uniforme, la fuerza eléctrica va a ser constante en todo punto del espacio y va a provocar una aceleración que es perpendicular a la velocidad inicial. Por lo tanto, la trayectoria que va a describir la partícula va a ser un movimiento parabólico. La trayectoria va a ser una parábola
lo que describe es un movimiento parabólico. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues bien, para explicar esto, tenemos que decir que en el eje horizontal vamos a tener un MRU porque hay una velocidad inicial v sub 0 que nada en todo el esquema, en todo el sistema disminuye, provoca que se disminuya, entonces hay un eje, en el eje X hay un MRU y en el eje Y tenemos un MRUA, porque al haber una aceleración perpendicular va a ir apareciendo una velocidad y por lo tanto tenemos una composición de movimiento. MRU más MRUA en los distintos ejes, esto provoca un movimiento parabólico. ¿Vale? Se puede demostrar la trayectoria, para eso podemos ver el libro de los vídeos de teoría, podemos ver cómo se demuestra que la trayectoria es una parábola, imponiendo las ecuaciones del MRU en el eje horizontal y del MRU en el eje vertical, se sustituyen y se observa que el resultado es una parábola. Bien, vamos a razonar si aumenta o disminuye la energía potencial de la partícula en su desplazamiento. Bien, aquí lo que tenemos es que la partícula, supongamos que está aquí en el punto A y viene hasta un punto B. Su trayectoria viene dada por la línea punteada negra. Pues es evidente que la fuerza eléctrica ayuda, ¿no? Va a favor del movimiento. O mejor dicho, contribuye al desplazamiento. Entonces, es lógico pensar que el trabajo del campo sea mayor que cero. Al ser un trabajo mayor que cero, como el trabajo es menos la variación de la energía potencial, entonces la variación de energía potencial tiene que ser menor que cero. ¿De acuerdo? Disminuye. Digamos que cuando el objeto, el electrón o la partícula negativa llega al punto B, el campo puede proporcionar o puede poner en juego menos energía para realizar un trabajo que cuando está en A. Por lo tanto, la energía potencial disminuye. Muy bien. El apartado B para mí es más interesante. Nos dice que calculemos el trabajo realizado por el campo eléctrico en ese desplazamiento, ¿vale? Desde 0 o punto A, que hemos llamado nosotros, hasta una posición que ocupa 5 segundos más tarde, que la vamos a llamar pues ese punto B que hemos puesto ahí. Bien, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues aquí tenemos que para calcular el trabajo, como estamos en un campo eléctrico uniforme, ya hemos visto a lo largo del vídeo de hoy que el trabajo puede ser igual a QED. ¿Vale? No tenemos ya que demostrarlo. Entonces, el campo eléctrico sabemos su valor, tenemos la carga, menos 6 por 10 a la menos 6, y nos falta deducir este valor de D. ¿Cuál va a ser el valor de D? Pues bien, el valor de D sabemos que es la distancia entre el punto inicial y final de la trayectoria paralela al campo eléctrico. Esto se puede deducir, está en el vídeo de teoría, y si miramos nuestro esquema se puede comprobar que equivale a esta distancia de aquí. Ese es el valor de D. ¿Cómo vamos a encontrar ese valor? Pues si nos damos cuenta, en la trayectoria parabólica, esta distancia equivale a la separación
o a la diferencia entre la altura en el punto A y la altura en el punto B. Por lo tanto, si nosotros suponemos, cogemos las ecuaciones del movimiento parabólico, y tenemos que I va a ser igual la altura inicial más la velocidad inicial en el eje vertical t menos t sub 0 más 1/2 de a t menos t sub 0 al cuadrado. Aquí podemos simplificar, suponemos el tiempo igual a 0 y sabemos que la velocidad inicial también es 0 porque al principio solo tiene velocidad horizontal. Entonces la velocidad inicial en I es 0. De tal forma que nos queda que I es igual a, y además I sub 0 también vale 0, luego I es igual a 1/2 de a por t al cuadrado. Como d, que lo vamos a poner aquí, I menos I sub 0, ¿vale? Por si acaso, para que no haya ninguna duda. Me falta la aceleración, pero eso lo puedo calcular fácilmente, porque como sabemos, que lo hemos visto en el ejercicio anterior, la fuerza eléctrica es Q por E, la fuerza es M por A, entonces la aceleración va a ser igual a QE partido por M. Cuidado, porque como estamos con una carga negativa, la aceleración tiene que ser, esa carga lleva un signo menos, y tendríamos que, operando, nos sale menos 1,5 por 10 elevado a menos 5 metros partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Ahora, sustituyendo aquí en la ecuación de la altura, nos sale con t igual a 5 menos 1,875 por 10 elevado a menos 4 metros. Aquí hemos puesto que t es igual a 5 segundos, porque nos están diciendo que el punto B es cuando la posición que ocupa 5 segundos más tarde. Luego aquí ya tenemos la distancia I. Como I sub 0 vale 0, D va a salir menos 1,875 por 10 elevado a menos 4 metros. Y finalmente, el trabajo, como va a ser QED, pues será menos 6 por 10 elevado a menos 6 por el campo eléctrico, que es 500, y por la distancia, que es menos 1,875 por 10 elevado a menos 4. ¿Por qué escribo todos los valores? Porque vemos que los signos menos se nos van y nos queda un trabajo positivo, que es lo que íbamos buscando. Si multiplicamos esto, nos queda un trabajo de 5,63 por 10 elevado a menos 7 julios. Pues bueno, es un ejercicio a priori sencillo, pero que cuesta trabajo deducir el valor de D, porque tenemos que recurrir a las ecuaciones del movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo denso con problemas muy sutiles, pero que creo que pueden venir muy bien para profundizar en los contenidos del tema.